Hoy día vamos al capítulo 14 de Juan. Vamos a profundizar en la primera parte del capítulo 14, la primera mitad. Vamos a dividirlo en dos partes y vamos a ver justamente cómo Dios consuela a sus discípulos. Esto es en línea directa luego de la última cena, las conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos. Jesús ahora tiene esta sección. Gracias. Vamos a darle lectura al versículo principal, Juan 14, versículo 1. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Bendito Dios, estamos ante tu presencia, agradecido Dios por ya tener este espacio en donde podemos escuchar tu palabra. Gracias porque se ha leído el versículo principal y ya estamos listos y dispuestos. Nuestro corazón está deseoso de poder escuchar tu voz, Señor. Me entrego ante tus plantas, Señor. Úsame para tu gloria y que en este lugar solo se escuche tu voz, tu palabra, Señor. Somos ovejas de tu prado y queremos ser guiados a esos delicados pastos. Queremos que infundas aliento a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra y poder ser saciados, Señor. Pero no solo eso, no solo venimos a comer, a alimentarnos, sino a ser transformados por tu palabra, Señor. Que así sea en esta mañana, que tu palabra impacte en nuestros corazones, que no nos vayamos igual, Señor, que hoy día por medio de tu palabra nos vayamos más parecidos a ti, Señor, que nos vayamos más enamorados de ti, Jesús, y que podamos conocer un poco más de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Quedamos ante tus plantas, deseosos ya de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Luego de que Jesús le dijera a sus discípulos que Él se iría y que ellos no podrían acompañarlos, Jesús comienza a decir estas palabras. Pero no solo eso, Jesús también le dijo que sus discípulos lo abandonarían, que Pedro lo negaría y varias cosas que fueron las que vimos la semana pasada. Luego de eso, Jesús les dice lo que acabamos de leer. Aquí Jesús estaba a punto de... Quedaban horas. Estaba en la noche antes de la crucifixión. Menos de 24 horas Jesús moriría. Jesús ya se los había advertido, a pesar de que sus discípulos aún no lo asimilaban completamente, pero Jesús estaba en sus últimas horas. Jesús estaba a punto de ser crucificado, Jesús estaba a punto de morir. Y Jesús les dice que Él se iría. Los discípulos no entendieron muy bien. Por lo general, los discípulos no entendían muy bien lo que Jesús hablaba. Tampoco podemos acusarlos de ser muy duros de cabeza, porque si nos ponemos en sus plantas, para nosotros es fácil porque podemos leer el Evangelio entero, ¿sí? Podemos ir hasta el último capítulo y saber qué pasó. Pero los discípulos es como ver una serie capítulo por capítulo. Ahora no, uno puede saltarse al final. Hay gente que ve series y ve el final y luego ve el comienzo, ¿sí? O de la mitad para adelante. Pero ellos no podían hacer eso. Ellos veían el día a día. Entonces, dándoles el punto a ellos, poniéndonos un poquito en su lugar, sí era complejo entender lo que Jesús estaba diciendo. Era difícil digerir todo lo que Jesús les iba transmitiendo. Y en esta escena, tal vez era la más difícil de todas. Por eso las palabras de Jesús. Porque Jesús les dice, no tengan miedo. ¿Por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús les dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean en mí? Primero Jesús les dice que Él se iba a ir, pero no era como un me voy y vuelvo, vengo en un rato más. Es un me voy y no solo me voy, sino ustedes no pueden seguirme a donde yo voy. Se infería, y los discípulos así lo entendieron, que Jesús se iba y no volvía. Eso es lo que los discípulos entendieron. Eso dejaba un vacío en ellos, gigantesco, porque no era como que Pedro dijera, chiquillos, ¿saben qué? Me voy y vuelvo en 3 meses. Da lo mismo que Pedro se fuera. Que Juan dijera eso, daba igual. Pero que Jesús, el líder, el maestro principal, y no era un maestro cualquiera, sino que era Jesús, el Mesías, ellos sabían que Jesús era el Mesías, que Él dijera, me voy, y no solo me voy, quedan solos, que daba un vacío en ellos, una angustia, un miedo. Jesús, el que había estado con ellos en todo momento, ahora se iba, ¿sí? Ahora Jesús supo cómo animar, cómo hacer descansar a sus discípulos. Él era un maestro por excelencia. Jesús no los reprende, Jesús no los juzga, Jesús no los critica. Jesús los
anima. Él sabe en qué momento hay que reprender y en qué momento hay que animar. Y este era un momento de animarlos. Así que aquí Jesús les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, también crean en mí. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo que no dejaran que el corazón se les agitara o que el corazón se les llenara de angustia o de temor o perturbe. Esa es la palabra que ocupa Jesús allí en ese momento. Ahora, ¿había razones para que los discípulos realmente estuvieran angustiados y tuvieran miedo? La verdad es que sí había. Primero, Juan 13:33. Ya lo leímos la semana pasada. Hijitos, Jesús les va a dar una mala noticia, pero le dice, hijitos, con cariño les da la mala noticia. Estaré con ustedes un poco más de tiempo, es un par de horas. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esta sensación de vacío, de soledad que iba a quedar los discípulos, casi como de abandono, era una razón para tener miedo. Pero ¿por qué para tener miedo? Primero, llevaban 3 años y medio los discípulos, junto con Jesús. Noche y día. Había momentos en donde Jesús sí estaba solo, pero en general los discípulos estuvieron todo el tiempo con él. Así que ahora ellos iban a estar completamente solos. Cuando hubo una tormenta en el barco, ¿quién fue el que calmó la tormenta? Jesús. Él estuvo allí. Cuando los fariseos se ponían medios agresivos y los querían apedrear, ¿quién estaba allí? Jesús. Cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed, cuando estaban en los momentos difíciles, Jesús siempre estuvo ahí. Ahora Jesús no estaría. Así que sí hay razón para temer. Por otro lado, el ambiente en medio de todo Jerusalén estaba complicado porque luego de la resurrección de Lázaro, no solo Jesús estaba en el foco de mira. Recordemos que los fariseos o los líderes judíos también querían matar a Lázaro. Así que los discípulos no estaban así como en verdad buscan a Jesús, que maten a Jesús a nosotros nos dejan tranquilos. No, ellos también corrían algún grado de riesgo. Así que si Jesús no estaba, ¿quién los iba a defender? ¿Quién iba a estar con ellos? Sí había una razón para temer. Ese abandono era una de ellas, pero no era la única. Juan 13:21. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Para nosotros esto no es ninguna razón de preocupación, porque nosotros sabemos que es Judas o que fue Judas. Pero lo vimos la semana pasada. Los discípulos, ninguno supo que era Judas hasta el último momento. Así que la sensación que había en los discípulos cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, me va a engañar, era una sensación que nosotros no podemos dimensionar porque nosotros todo el rato sabemos que es Judas. Ellos no sabían. Ellos veían la advertencia de Jesús como futura, como va a llegar el momento en el que uno se va a dar la vuelta y va a traicionar a Jesús. Para ellos, cualquiera podría ser. Porque si nosotros leemos, y lo conversamos la semana pasada, en un momento los discípulos le preguntan, Señor, ¿voy a ser yo? Le preguntan los discípulos pensando que sí podría ser cualquiera de ellos. No pensando que había alguien que ya estaba tramando, pensando que en el futuro alguien podría llegar a caer en la traición. Entonces sentían esa angustia de, ¿y si soy yo? ¿Y si yo voy a traicionar al Mesías? ¿Si soy yo el que lo va a vender? Esa angustia estaba latente en ellos, porque no sabían que era Judas. No sabían que el traidor ya llevaba rato trabajando. Ellos pensaban que en algún momento algo iba a suceder, que alguno iba a traicionarlo. Entonces esa angustia era latente en ellos, lo que producía también miedo, porque no querían negar, ninguno quería negar. Judas era el traidor desde siempre, pero ninguno quería traicionar a Jesús, pero sentían el temor, como Jesús se los había advertido, de que podía ser cualquiera. Así que sí, también estaba ese peso sobre ellos, pero no era lo único. Marcos 14:27. En el camino, luego de que terminaron la última cena, ellos salen, cantan y salen. Y es luego de esto que Jesús le comienza a dar estas palabras. Ya no están sentados a la mesa ya paró. Ellos se salieron y avanzaron muy seguramente hacia el monte de los olivos, ¿sí? O hacia el monte Getsemaní, ¿sí? Hacia ahí estaban caminando. En el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. No solo Jesús se iba y ellos no podrían acompañar. No solo entre ellos habría un traidor, sino que además Jesús les advierte, si se preocupan por quién de ustedes me va a traicionar, les digo al tiro, todos me van a abandonar, todos.
Aquí ya el peso era todavía mayor sobre ellos. ¿Por qué? Porque este es un golpe al orgullo de los discípulos. Todos los discípulos profesaban un amor, pero incondicional a Jesús. Todos estaban dispuestos a morir. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Si no, se los refresco. Cuando Lázaro muere y Jesús se entera de la noticia de Lázaro, ellos habían escapado de Jerusalén porque querían matar a Jesús. Hace muy poquito. Y Jesús les dice, vamos a ir a Jerusalén de vuelta. Y Tomás dice, bueno, si Jesús quiere ir, vamos y muramos con él. Estaban dispuestos a morir. Y no era una fe así como banal. Sí era un poco emocional, pero en ese momento ellos sí estaban dispuestos a hacer eso. En ese momento al menos, ¿sí? Entonces que Jesús les diga, ustedes todos me van a abandonar, sí era un golpe a su orgullo y también miedo, porque Jesús no estaba diciendo por decirlo. Ellos sabían que lo que Jesús decía se iba a cumplir. Así que Jesús les decía que ellos lo iban a abandonar. Ellos, aunque no lo quisieran, en el fondo de su corazón, sabían que iba a suceder. Así que sí habían razones de peso para tener miedo y para angustiarse. Ahora, ¿cómo responden los discípulos a estas palabras de Jesús? Todos me abandonarán. ¿Ellos responden con humildad? No, pues si eran los maestros del orgullo, habían discutido hace poco y no aprendían. Hace poco habían discutido quién iba a ser el mayor. Jesús les da una cátedra de humildad. En medio de la discusión se para y le lava los pies. Así que el orgullo de ellos debería estar por el piso. No, nada más lejano de la realidad. El orgullo de ellos estaba más inflado que nunca. La respuesta de ellos, ¿qué es? ¡No!, exclamó Pedro enfáticamente. O sea, Pedro le dijo a Jesús, estás equivocado. A Jesús, Pedro, ¿sí? O sea, el orgullo de Pedro estaba por las nubes, ¿eh? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero no es Pedro solo. Y los demás juraron lo mismo. Pedro acostumbra a decir que no a Jesús. En 3 oportunidades le dice que no a Dios. No solo negó a Jesús 3 veces, le dijo a Dios 3 veces que no. Cuando Jesús está lavando los pies, ¿qué dice Pedro? No, no me lavarán los pies. Jesús le dice, me abandonarán. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? No, no te voy a negar. Y más adelante, cuando Jesús, ya estaba en el libro de Hechos, Pedro recibe una revelación de Dios. Ve un manto y ve muchos animales impuros y Dios le dice, come de esos animales. Y Pedro le dice al Señor, no, yo no voy a comer. Pedro constantemente le decía y iba en contra de Dios. De Jesús 2 veces y en el libro de Hechos es Dios, pero sabemos que es, a fin de cuentas, es lo mismo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Jesús lo reprendió. Jesús le volvió a decir, Pedro, estás equivocado, me vas a engañar igual, me da lo mismo lo que tú digas. Tú me vas a engañar, me vas a negar 3 veces. Jesús no le dijo nada de eso. O sea, Jesús sí le dice que lo iba a negar 3 veces, pero Jesús no reprende a Pedro. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? No se turbe su corazón y no tengan miedo. Jesús no los reprende. Jesús los anima. Jesús intenta calmar sus temores. Jesús es un buen maestro. Jesús sabe que sus discípulos en ese momento, a pesar de que están con el ego hasta las nubes, ellos no necesitan ser reprendidos. Ellos necesitan ser consolados. Porque ese ego es una manifestación de su miedo. Ellos tienen miedo. Ellos están preocupados, angustiados. No saben lo que Jesús está diciendo. Están muy agitados. Entonces Jesús, en vez de reprenderlos, Jesús los calma con promesas. Y aquí viene el primero. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ese crean en mí es una orden. Jesús los está llamando a creer en Él. Y ese es un llamado de atención. Es escuchen mis palabras. Crean lo que yo les estoy diciendo. Crean en mí. Jesús no dice crean en mis palabras. Crean en mí. ¿Sí? Porque, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De qué nos sirven las palabras si quien las dice no tiene peso ni autoridad? No sirven de mucho. ¿Sí? Que un ladrón nos diga no robes. ¿Qué sirven esas palabras? Nada. Que yo a mi hijo le diga, hijo, no hagas esto, y yo sí lo hago, ¿de qué le sirven a mi hijo mis palabras? De nada. Porque las palabras vacías, sin el ejemplo, no sirven absolutamente de nada. Jesús no le dice crean en mis palabras. Jesús le dice crean en mí, en quien yo soy. Eso debería calmar a sus discípulos, porque Jesús les está recordando, lo va a hacer de manera explícita un poquito más adelante, pero Jesús les está recordando quién es Él. Si Jesús les recuerda que Él es Dios,
Porque Jesús le dice, si creen en Dios, también tienen que creer en mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios también. Jesús ya se los había dicho, Jesús se los va a volver a recordar, y en lo que resta del libro de Juan, lo va a volver a confirmar varias veces. Jesús es Dios. Entonces, si ellos tienen plena confianza en Dios, Jesús le dice, también deben tener plena confianza en mí. No por consecuencia, sino por obediencia. Jesús no les está diciendo, así como, si creen en Dios, entonces creen en mí también. No, Jesús les está diciendo, deben creer en mí. Es una orden, es un llamado. Esto, de alguna forma, es como un remesón a los discípulos, así como sentarlos y zamarrarle un poquito. Yo soy Dios, les dice Jesús. Así que si les digo algo, deben confiar en mí. Ahora, el problema con esas palabras, hasta ese punto, era que las palabras de Jesús no eran muy alentadoras. Me voy y ustedes no me siguen. Uno de ustedes me va a traicionar y todos me van a abandonar. Mucho aliento no había en esas palabras, ¿sí? Pero ahora Jesús va a confirmar esas palabras. Pero fíjense lo que dice Jeremías 29, un texto muy citado. Pues es Dios el que le está hablando al pueblo de Israel en esta oportunidad. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios sabe lo que hace. Ahora, lo importante de estas palabras es que uno lo lee y uno dice, qué promesa más linda, ¿verdad? Que Dios tiene planes, ningún plan mal para nosotros, sino un plan bueno para nosotros. Hasta ahí todo bien. El problema es que eso es real, pero antes de que eso suceda, Dios había dado otras palabras, y es que ellos iban a ser cautivos por 70 años. Eso, por lo general, se omite cuando se ve esta promesa, porque si yo leo esta promesa por sí sola es, Dios no quiere nada malo para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Todo lo bueno. Textualmente, son planes para lo bueno y no para lo malo. El problema es que esos planes para lo bueno incluían 70 años de cautiverio. Estaban dentro del plan. Esos 70 años de cautiverio nunca fueron vistos como algo malo para Dios. Eran parte del buen plan. ¿Qué significa eso? Que las circunstancias difíciles que tal vez podamos vivir no son parte de un mal plan. Son parte del buen plan del Señor para nosotros. Pruebas, dificultades, incluso a veces dolor y llanto, son parte del buen plan del Señor para nosotros. Que Jesús los dejara solo, que les recordara que había uno de ellos que lo iba a traicionar y que todos lo iban a abandonar, eran parte del buen plan para el Señor. Y que Jesús le dice, crean en mí, crean que eso que sucederá es parte del buen plan. Y que va a terminar en un buen puerto, va a llegar a buen puerto, va a transformarse en algo bueno. Todos esos dolores, toda esa angustia, va a terminar de buena manera. Y así terminó sucediendo. ¿En qué quedó toda la angustia de los discípulos? Luego de esto, luego de estas palabras, ¿la angustia cesó? No. ¿Qué sucedió luego de estas palabras? Llega Judas, Jesús es traicionado y los discípulos se arrancan. Las palabras de Jesús que advirtió se cumplen. Los discípulos traicionan a Jesús, Pedro lo nega 3 veces y todo el resto se dispersa. Pero Jesús les había dicho, no tengan miedo. Pero ese no tengan miedo no es no tengan miedo que no va a pasar nada al final, si es verdad, yo estaba bromeando. No, va a suceder, pero no teman. Porque lo que yo les voy a decir también se va a cumplir. Ahora, ¿qué sucedió después de eso? Jesús fue capturado, Jesús fue torturado, Jesús fue crucificado y murió. Pareciera que el panorama no pintaba bien. Pero ¿qué pasó a los 3 días? O al tercer día, no a los 3, al tercer día. Jesús resucitó y todo el miedo de los discípulos fue completamente dispersado. ¿Qué pasó luego de 50 días, 40 días? Los discípulos estaban predicando por todos lugares, dando su vida por el Evangelio. Así que sí, todos estos dolores de entremedio fueron parte del buen plan del Señor. Y Jesús ahora lo estaba animando con eso. Lo que Jesús les estaba diciendo en medio de todo esto que parecía una tormenta para ellos es, hey, mírenme a mí, solo mírenme a mí. Se está cayendo el mundo alrededor, pero pongan sus ojos en mí. Solo mírenme a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo con estas palabras. No se turbe su corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, deben creer también en mí. Jesús lo que está haciendo es tratando de enfocar a los discípulos en Él. Porque, ¿se acuerdan cuando Pedro camina en el mar? Mientras Pedro estaba mirando a Jesús, Pedro pudo caminar sobre el mar. ¿La tormenta paró? No. ¿Las olas pararon?
No. ¿Dejó de llover? No. La tormenta seguía igual de fuerte. Pero mientras Pedro miraba a Jesús, Pedro pudo caminar encima de la tormenta. ¿Pero qué pasó cuando Pedro comenzó a desviar la mirada y enfocarse en la tormenta? Pedro se hundió. Lo que Jesús está haciendo es un llamado a lo mismo. No dejen de mirarme a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. En nuestros problemas y dificultades, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Nuestro enfoque está en Jesús? ¿O nos enfocamos en lo difícil que está, en lo imposible que está, es que los médicos dijeron que no hay solución, es que el dinero no nos alcanza, es que pareciera que este problema no tiene solución? ¿En dónde está nuestro enfoque? Muchas veces la respuesta en medio de los problemas es, no, esto es imposible. Y Jesús, en medio de eso, hey, mírame a mí, no al problema. Cree en mí, no en el problema. Jesús está constantemente llamándonos a mirar a Él, ¿sí? Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. No de mis problemas, dice el salmista, de mis temores. ¿Qué produce miedo? ¿El problema produce miedo? ¿Saber que hay una enfermedad? ¿Desempleo? ¿Más problemas económicos? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas con nuestros hijos? Lo que fuera. ¿Qué es lo que produce miedo? Lo que produce miedo es no confiar en Dios. La falta de confianza en Dios. Eso es lo que produce miedo. Este salmo, que no nos vamos a enfocar en el salmo, nos vamos a volver a Juan, pero el salmo nos dice algo súper importante. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis problemas. No, Él me libró del miedo. Los problemas siguen ahí, pero ya no tengo miedo. Porque confío en el Señor. La confianza en el Señor calma el corazón agitado. Si nuestro corazón está preocupado es porque no estamos confiando en Dios. Amén. Jesús da otra confianza. Vuelve a dar aquí comienza a darle promesas a los discípulos. En la casa de mi Padre, Jesús les está dejando en claro a dónde va. A la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Yo no les estoy mintiendo, le dice Jesús. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Jesús calmó el miedo de los discípulos, el temor, al asegurarles que aunque Él sí iría, los discípulos llegarían al lugar en donde Jesús está. O estaría, porque Jesús todavía está con ellos, ¿sí? Jesús se va a un lugar en donde ellos no lo pueden seguir, pero Jesús les promete que ellos en algún momento llegarían allá. Al decirle que Él les iba a preparar una morada, ese lugar significa que llegarían allá a los discípulos. Ellos estarían con Él. Y cuando dice morada, ese término morada implica una permanencia constante. No era como un lugar transitorio. Ellos llegarían y se quedarían en ese lugar. El concepto de morada en el idioma original nos deja entender que es una morada permanente. Eso significa que los discípulos estarían sin Jesús un rato, pero luego llegarían a donde Él está y estarían eternamente con Jesús. Jesús lo que les está diciendo en pocas palabras es prometerles el cielo. Se los está prometiendo. Yo voy a prepararles moradas a cada uno de ustedes. Judas ya no estaba con ellos, así que no había problema con apuntar a los 11 completos, ¿sí? Jesús le dice, ustedes estarán donde yo estoy. Donde yo voy a ir, ustedes van a llegar. Todavía no, tienen que esperar un poco, pero van a llegar allá. Eso es un consuelo gigante. ¿Cómo eso va a quitar el temor de los discípulos? Rebobinemos un poquito para atrás. Todos me van a abandonar. Todos. Imagínense el miedo que había en eso. Ellos estaban, si bien seguían a Jesús, pero también esperaban la recompensa. Jesús ya les había hablado. Ellos discutían sobre quién sería el mayor en el cielo. Lo discutían. Entonces ellos esperaban eso. Y que Jesús les dijera, todos me van a abandonar. ¿Cuáles creen que eran las preguntas que habían en su mente? Lo perdimos todo. Perdimos todo. Jesús ya no va a dar nada por nosotros. Ya no tendremos lugar con Él en el cielo. En el reino del Mesías, ¿quiénes vamos a ser si abandonamos al Mesías? ¿Por qué Él nos debería buscar de nuevo cuando venga a establecer su reino? Tal vez eso era lo que habían en su mente, pero Jesús no les dice nada. Jesús lo único que les dice es, ustedes van a estar conmigo. Eso debió haber calmado, pero gigantescamente a los discípulos. Pero Señor, tú acabas de decir que te vamos a abandonar. Ustedes estarán conmigo. Pero Señor, vamos a abandonar al Mesías, te vamos a dejar solo. Y Jesús les reconforta y le dice,
a pesar de eso, ustedes van a estar conmigo. Eso calmaba el miedo de que Jesús los iba a desechar. Jesús, a pesar de que ellos lo iban a abandonar, Jesús no los abandonaría a ellos. Eso era un golpe de nuevo a su orgullo, porque Jesús les dice, ustedes me van a abandonar, pero yo no voy a hacer lo mismo con ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Sí, a los que me traicionaron, a los que me negaron 3 veces, yo voy a prepararles un lugar a ellos. Esto también debe calmar nuestros miedos, hermanos. Lo hemos conversado en otros momentos y es algo que nos debe dar el concepto de la seguridad de la salvación. Lo que nos debe dar es seguridad. Y no porque eso no nos debe dar pie, porque ninguno de los discípulos dijo, ya, ¿para qué me preocupo ahora? Me relajo, hago lo que quiera. Total, Jesús ya dijo que tenía un lugar para mí. Jesús no se va a retractar. Ninguno de los discípulos pensó de esa manera, ¿sí? Ninguno de ellos pensó de esa forma. Y ninguno de nosotros puede pensar de esa forma también. El hecho de que Jesús, a pesar de nuestros errores, una vez salvándonos, saber que Él no nos va a desechar, no nos debe dar pie para hacer lo que se nos venga en gana. Nos debe empujar todavía más a servirlo y adorarlo en todo lo que somos, a una devoción y a una santidad todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque su amor nos debe empujar a obedecerlo. Su amor es el que debe alimentar nuestra vida de oración, de devoción, de búsqueda a Él. El saber que estamos seguros en Él nos debe llevar a adorar, no a relajarnos. Nos debe llevar a servirlos con todavía más fuerza y fervor, ¿sí? Y eso es lo que sucede con nosotros. Dios sabe que pecamos y Dios sabe que después de aceptarlo vamos a seguir pecando. Si de verdad hemos aceptado a Cristo, si de verdad le hemos entregado nuestro corazón, Dios nos va a salvar. Y esa es nuestra seguridad, que la salvación no depende de lo que yo haga, no depende de mi esfuerzo, depende de que Él decidió hacerlo. ¿Ellos fueron salvos porque ellos hicieron algo? Si nosotros leemos en los evangelios, no hicieron absolutamente nada para ser salvos. Al contrario, todo lo que hacían era sumar puntos en negativo. Ellos seguían endeudándose más con Jesús. Era falta tras falta, desconfianza tras desconfianza, y aunque sí obedecían, era más o menos. Así que, si ellos tenían un lugar asegurado en el cielo, no era por sus obras, era porque Dios así lo quiso. Así que sí, eso sí calmaba sus temores. La persona que vive con miedo a la condenación, dice la Biblia, es porque no ha conocido el verdadero amor. Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan 4, 18. En esa clase de amor, en el amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando conocemos a Cristo y profundizamos en quién es Él y cómo nos ama, ese amor nos debe eliminar el miedo al castigo, porque Dios no nos va a condenar una vez salvados. No lo hará. Por eso podemos confiar en que el verdadero amor confía y descansa. Amén. Ese es el amor que Jesús le está transmitiendo a sus discípulos. Un amor que puede confiar no en ellos, sino en Jesús. Claramente ellos no podían confiar en el amor que profesaban hacia Jesús. Ellos dijeron, no te vamos a abandonar nunca. Ellos podían confiar en ese amor. No cuando Jesús le dice, me van a abandonar. Ese amor, guárdenselo nomás, ¿sí? Guárdenselo nomás. Pero el amor que Jesús entrega es a pesar de que me abandonen, yo no lo voy a hacer con ustedes. Eso definitivamente calmaba el corazón de los discípulos. Pero no es la única. Jesús vuelve a confirmar todavía más, o a calmar todavía más los temores de los discípulos. Y si me voy y les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que a donde yo esté, allí estén también ustedes, o ustedes estén también. Jesús les dice que Él sí se va, pero esa ida no sería eterna. Él volvería por ellos. Ahora, aquí vemos dos cosas. Sí, probablemente Jesús esté apuntando a la resurrección, que Él se iba, pero que volvería 3 días o al tercer día luego de crucificado, de muerto. Pero muy seguramente, y esto con casi absoluta seguridad, Jesús no está pensando en la resurrección. Jesús está pensando en la segunda venida. ¿Por qué? Porque dice, yo voy y los voy a tomar para llevarlos conmigo. Luego de la resurrección, ¿Jesús se los llevó? No. Así que Jesús no está apuntando a eso. Jesús está apuntando a su segunda venida.
¿sí? Pero tanto la resurrección también trajo calma a los discípulos, pero el saber que Él volvería otra vez a llevárselos, eso era lo que realmente alentaba una esperanza en ellos, de que su estadía en esta tierra era temporal. El saber que Jesús volvería por ellos traía calma a sus corazones definitivamente, y eso traía consuelo. El propósito de la primera venida de Jesús, o uno de los propósitos de la primera venida, era poder prepararnos para llevarnos a donde Él está. El propósito de la segunda venida es llevarnos a ese lugar, ¿sí? Jesús dijo, voy a prepararles morada. Ahora, Jesús no solo prepara morada para nosotros, Jesús nos prepara a nosotros para esas moradas. Y eso es lo que hace en todo este entremedio, prepararnos a nosotros también para llegar a esas moradas. ¿Cómo? Mediante pruebas, dificultades, para poder procesar nuestra fe, para poder probar nuestro amor y así transformarnos cada vez a la imagen de su Hijo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del cielo? Disfrutar de las calles de oro, del mar de cristal, que no haya enfermedades, que no haya muerte. ¿Cuál es el propósito del cielo? El propósito del cielo es Jesús. ¿Por qué razón quieren llegar al cielo? Si no es Jesús, estamos discutiendo como los apóstoles, como los discípulos de Jesús. Estamos perdiendo el foco. El propósito del cielo no es que no muramos, no es que no haya enfermedades, no es que no haya mal ni pecado. El propósito del cielo es que estemos con Jesús. Jesús dijo, yo voy y los voy a llevar a que disfruten allá. No, yo voy para que estén conmigo. Ese es el propósito del cielo. El propósito de salvarnos es que estemos con Él por siempre. Ahora, ¿sirvieron todas estas palabras de consuelo? Sí, porque los discípulos respondieron de una manera bastante natural y ya confiados, ¿sí? Había más libertad entre ellos, y eso lo podemos ver en las palabras de Tomás y de Felipe. Porque si ellos todavía había miedo en ellos o tensión, bueno, todavía evidentemente habían cosas que no entendían, pero la naturalidad con la que expresan sus ideas, equivocadísimas, pero esa naturalidad nos dice que ya estaban un poquito más relajados. Fíjense lo que dice Tomás. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿no sabían a dónde iba Jesús? Jesús les había dicho claramente, voy a la casa de mi padre a prepararles morada. 2 segundos después, tal vez 5, Tomás dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, imagino la cara de Jesús, como, acabo de decir a dónde voy. Pero continúa Tomás, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Ahora Jesús lo reprende? No, Jesús nuevamente confirma y vuelve a alentar a los discípulos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Jesús claramente dijo a dónde iba, a la casa de su Padre. Pero las siguientes palabras de Jesús lo que hacen es cimentar las promesas que acababa de darle. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. ¿De qué sirven las palabras, las promesas como palabras por sí solas? No sirven de nada. Si, no sé, por ejemplo, una persona de la calle nos pide moneda, para lo que sea, y uno les da una moneda, y la persona nos dice, gracias papito, se lo devuelvo mañana. ¿Yo confío en sus palabras? ¿Tenemos certeza de confiar en sus palabras? Puede que sí, pero probablemente y casi con total seguridad no, y yo no se las doy esperando que me la devuelva mañana por lo que dijo, ¿sí? No. Pero, por ejemplo, si llega Farcas y dice, te voy a dar $1.000.000, ¿podría yo creer en sus palabras? Sí, porque acostumbra a hacerlo. ¿Se fijan cómo las palabras dependen de quién las dicen? Y la calidad de las palabras depende de quién las dice. Ahora, Jesús no solo les confirmó sus promesas diciéndolas. Ahora, eso ya era suficiente, porque Jesús nunca había faltado a una de sus palabras. Siempre había dicho la verdad y siempre había cumplido lo que él había dicho. Así que las palabras dichas solo por Jesús ya eran suficientes. Pero Jesús vuelve a confirmar quién es el que dice estas palabras. Y aquí Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? Las promesas de Jesús son las promesas de Dios mismo. Así que podemos tener certeza de que
lo que Él nos dice, Él lo va a cumplir. Ahora, en medio de nuestros temores, las promesas por sí solas no bastan. Y no lo digo en desprecio de las promesas de Dios, sino lo digo por nuestra propia culpa, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque, y esto es algo de lo cual tal vez todos hemos sido o hemos experimentado y vivido, en medio de nuestras luchas, de nuestros temores, de nuestros problemas, es Dios siempre a quien primero recurrimos. ¿Descansamos plena y completamente en Dios desde el segundo uno del problema? No. Y esto comprueba eso, que las promesas por sí solas no bastan. Nosotros no podemos depender de promesas. Y ojo con esto, y no lo digo por el desmedro de Dios, sino de nuestra propia culpa y naturaleza. Si Dios nos diera promesas, si toda la Biblia fuera un recopilatorio de promesas, y ojo, sin desprecio a quienes lo hagan o desprecio al objeto mismo, estas las razones por las cuales a mí al menos no me gustan los panes de vida, estos como tarjetitas con promesas. Si la Biblia solo fueran promesas, ¿cuántos serían cristianos? Con casi absoluta seguridad, cero, nadie. Este libro hubiese pasado al olvido completamente. ¿Saben qué hace a este libro especial? No su contenido, sino su origen. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo esas palabras? Y ese es Jesús. Si mis promesas solo se anclan en nada te faltará, ¿sabe cuál es el problema de eso? Se va a caer, porque creyentes por multitudes han tenido escasez. Por multitudes. ¿Saben cuánta gente en África y en muchos lugares viven sin nada y son cristianos? ¿Dónde quedó esa promesa de que nada va a faltarles? ¿De que tendrán abundancia y que muchos otros prometen? ¿Pero por qué siguen siendo cristianos? ¿Y por qué siguen convirtiéndose cristianos en un ambiente en donde el cristianismo es perseguido? Donde muchos son... les comentaba hace un par de semanas, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que en el Congo entraron a la iglesia y se encontraron nada más y nada menos, estamos hablando de creyentes, entran a la iglesia, es como si ustedes entraran hoy día 70 cuerpos decapitados adentro. Esos se encontraron en el Congo. ¿Y ustedes creen que ellos dejaron de ser cristianos? No, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? ¿Son por las promesas? No, es por quien dijo esa promesa, por Jesús. Porque la promesa por sí sola no basta. Necesitamos saber quién dice la promesa. Mi confianza no está puesta en la promesa. Mi confianza está puesta en el Dios de esa promesa. Y es Jesús. Por eso Jesús, sí, les dice voy a prepararles morada, yo vuelvo por ustedes, pero ¿qué es lo primero que los dice? Crean en mí, en la persona, en mí. Eso es lo primero que les dice Jesús. Y ahora se los vuelve a confirmar. Yo soy el camino, le dice Tomás. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nuestra fe está puesta solo en las promesas, tarde o temprano esa fe se va a quebrar. Porque las promesas, si bien, sí, Dios promete, pero Él también promete dificultades, dolor, pruebas, llanto. Eso también es... ¿Se acuerdan lo que decía hace un momento? Sí, planes de bien y no de mal. Pero resulta que el proceso difícil es parte del buen plan. Y si nosotros obviamos que en medio de esas dificultades la persona de Jesús se eleva por sobre sus promesas, nuestra fe allí es donde está segura, en donde está anclada, en la persona de Jesús. Si no, vamos a naufragar tarde o temprano. Nuestra fe va a quebrarse. Por eso es importante que anclemos nuestra fe no en las promesas, sino en el Dios de esas promesas, en la persona de Jesús. Tenemos que conocerlo a Él. No hay otra opción. Jesús nos recuerda que en medio de nuestras debilidades, no solo yo puedo confiar, es que Dios me prometió esto. Sí, Dios promete varias cosas, pero Él no promete que siempre voy a tener prosperidad. Él no promete que siempre voy a tener salud. Jamás estuvo eso en sus promesas. Nunca. Él lo que prometió, lo cumple. ¿Y cuál fue su promesa? Que en el valle de sombra y de muerte, Él nos iba a sacar. No, Él iba a estar con nosotros. ¿Que Él iba a quitarnos los problemas? No, que Él iba a quitar el temor. ¿Que Él iba a quitar las dificultades? No, que Él nos iba a acompañar en medio de ellas. Entonces, cuando parezcamos perdidos, recordemos que Cristo es el camino. En medio de dudas, recordemos que Cristo es la verdad. Y cuando ya creemos que nuestra vida no tiene sentido, recordemos que Cristo es la vida. Él no dijo, recuerden que yo voy a proveer un camino. Recuerden que yo les voy a proveer la verdad o yo les voy a proveer la vida. No.
Porque Cristo no quería que sus discípulos descansaran en lo que Él proveía. Él quería que sus discípulos descansaran en Él. Porque Él es el eterno, Él es el fiel, el verdadero, el justo, el poderoso. Él es el camino, de manera que tenían que seguirlo a Él. Él es la verdad, de manera que tenían que creerle a Él. Y Él es la vida, de manera que tenían que confiar completamente en Él, solo en Él, ¿sí? La seguridad de las promesas no está en las palabras, sino en quién las dice. Y si Jesús las dice, los discípulos podían tener completa seguridad. Ahora, no quiero avanzar sin recordar y enfatizar que las palabras de Jesús son mucho más trascendentales. Yo soy el camino, la verdad, la vida, que es lo que está en el cuadro igual. Sin Jesús estamos perdidos, porque Él es el único camino. No es que haya muchos caminos. Esta idea de que todas las religiones llevan a Dios, eso es falso. Estas palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, pueden ser, sin lugar a dudas, de las palabras más controversiales de toda la Biblia. Mucha gente, un montón de gente que no es cristiana, la Biblia es un libro súper interesante y que se debería estudiar porque contiene muchos principios morales. El problema de eso, incluso hay muchos pasajes, pero solo este pasaje ya echa por tierra esa idea. Porque si la gente dice que Jesús es un buen maestro y no lo sigue, es incongruente. Porque Jesús dijo, yo soy el único camino. ¿Saben lo que dicen los musulmanes? Que Jesús es un profeta y ellos lo honran, reverencian a Jesús, no como Dios, sino como profeta. El problema de los musulmanes es que olvidan que Jesús dijo que Él era el único camino. Y cuando Jesús dice, yo soy el único camino, ni Alá, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie. Yo soy el único camino, dijo Jesús. Todos los demás quedan excluidos. Yo soy la única verdad. Es que hay muchas verdades para conocer a Dios. Mahatma Gandhi, Buda, Confucio y un montón. Jesús dijo, yo soy la única verdad. Es que muchas otras religiones prometen la vida eterna. Jesús dijo, no, yo soy el único medio para obtener la vida. Y Jesús vuelve a sepultar esto más adelante. Es que nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de mí, dijo Jesús. Las palabras de Jesús son completamente excluyentes. Eliminan a cualquier otra. No hay religiones, no hay templos, no hay profetas, no hay líderes, no hay sistemas religiosos. El único que salva es Jesús. Por eso nosotros no podemos predicar denominaciones. Es que el pentecostalismo, es que los bautistas, es que los católicos. Es Cristo el único camino. Y lo que nosotros debemos predicar es a Cristo. Lo que nosotros debemos vivir son las palabras de Cristo. Y a quien proclamamos es a Jesús, a nadie más. Porque el único que salva es Cristo. Sin Cristo estamos perdidos porque Él es el camino. Sin Cristo estamos engañados porque Él es la verdad. Y sin Cristo estamos muertos porque Él es la vida. ¿Queremos encontrar el camino al cielo? ¿Queremos conocer la verdad y queremos estar vivos? Cristo. Aceptar a Cristo es la única solución, ¿sí? Amén. Continuemos. Ahora, Felipe, luego de esto, Tomás ya había hecho una declaración extraña. Señor, es que no sabemos a dónde vas. Jesús ya lo había dicho. Ahora Felipe hace otra declaración más extraña. Y a esta Jesús sí le replica. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si tratamos de ponernos en escena, Jesús, luego de que los discípulos en un orgullo infladísimo dijeron, no Señor, no te vamos a abandonar. Como Jesús ya le había dicho que sí, Jesús no los reprende y los anima. Crean en mí, yo voy a prepararles moradas, voy a volver. Tomás se dice, Señor, es que no sabemos a dónde vas. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y ahora aparece Felipe, Señor, mira, nos conformamos, y así, en esa parada, nos conformamos con que nos muestres algo. Nos conformamos. ¿Jesús les debe algo? ¿Jesús les debe algo a ellos? Muy lindo lo que nos dijiste y todo. Queremos ver al Padre. Eso es todo lo que te pedimos. El resto está de más. Queremos ver al Padre. Eso es todo lo que pedimos. Las palabras de Felipe son insultantes. Jesús estaba animándolos con promesas, revelándoles quién era Él, y llega Felipe y le dice, te pedimos, lo único que te pedimos, Jesús, es todo lo que te pedimos, ¿eh? Muéstranos al Padre. Aquí Jesús sí le replica, pero con mucha paciencia y con mucho amor. Tal vez un poquito golpeado por eso.
Lamentablemente el texto no nos da la intensidad, no nos da el tono, pero podemos más o menos vislumbrar un poquito las palabras de Jesús, ¿sí? Ahora, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Fíjense lo que Jesús, eso lo dice en el versículo 8. Versículo 8. Fíjense lo que dice Jesús, versículo anterior, el 7. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Fíjense lo que dice Jesús, desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús les acaba de decir, aquí están mirando al Padre. ¿Por qué? Porque ya lo dijo, yo y el Padre somos uno. Jesús les acaba de decir, están viendo al Padre. Yo soy la imagen visible del Padre. Lo están mirando. ¿Qué dice Felipe? Un segundo después, queremos ver al Padre. Es todo lo que te pedimos. Jesús les acaba de decir que lo están mirando. Ahora, ¿qué dice Jesús a la respuesta de Felipe? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Aquí Jesús le responde de manera sutil, pero lo desinfla por completo, lo deja en el piso. Es una manera muy sutil de humillarlo. Jesús le dice, 3 años y medio, Felipe. 3 años y medio y aún no me conoces para nada. Que esta pregunta de Felipe, que aparentemente era representaba a todos, ¿sí? A todos, porque nadie le dice, pero Felipe, te acaba de decir que lo estamos viendo. Nadie corrige a Felipe. Todos estaban escuchando lo mismo y nadie lo corrigió. Así que probablemente era el pensamiento de todos. Entonces, que Jesús les dijera que todavía no me conoces, Felipe, porque Jesús habla del plural al particular. Tanto tiempo con ustedes, habla del plural, y todavía no me conoces, Felipe. Del plural pasa al particular, porque ninguno lo conocía a fin de cuentas, no solo Felipe, ninguno lo conocía de verdad. Es esto lo que muy probablemente produjo el miedo. Ellos no conocían a Jesús. Por eso había miedo, había preocupación, había angustia en ellos, porque no lo conocían de verdad. Fue esa ignorancia de Jesús, teniéndolo al lado, escuchándolo y mirándolo diariamente, pero todavía no sabían que Él y el Padre eran uno solo. Ahora, no por falta de información, porque Jesús había repetido varias veces que Él y el Padre eran uno solo, y que el que había visto a Jesús había visto al Padre. Jesús ya lo había dicho, ¿sí? Pero que no lo conocieran, ahora al Jesús revelarlo, eso explica por qué había angustia y temor. Y eso al mismo tiempo explica por qué nosotros también tenemos angustia y temor. Hay una historia bastante breve, se la voy a contar muy rapidito, que grafica un poquito la importancia del conocimiento en la confianza. Sin conocimiento no hay confianza, sin confianza hay temor, y cuando hay temor hay angustia y desesperación. Así funciona la cadena. Hay como un risco, un monte, están a la orilla del monte y hay una cuerda que conecta los dos montes. Y hay un hombre con un monociclo y como un carrito atrás. Y hay una multitud. Y el hombre le dice, ¿quién de ustedes me quiere acompañar a cruzar al otro lado? Por esta cuerda que conecta, que son alrededor de 500 metros. Y abajo, un vacío, completamente. El que se cae es tan alto que va a morir antes de caer, porque es altísimo. Y él pregunta, ¿quién quiere acompañarme a cruzar al otro lado? Nadie dice nada. Y de repente un niñito dice, yo quiero acompañarte. Toda la gente como que lo detiene y como que comienza a murmurar, así como, o sea, no puedes, te puedes caer allí. Y el niñito le dice, no, si yo quiero acompañarle. Y el niñito así como confiadísimo, que quería cruzar al otro lado en el monopatín y el triciclo para llegar al otro lado de la montaña. Y de repente alguien le pregunta, ¿pero por qué estás tan confiado? Y el niño dice, es que yo lo conozco, él es mi papá. Por eso el niño estaba dispuesto a cruzar, porque conocía quién era, sabía y podía hacerlo, porque era su propio padre. Si nosotros no conocemos a Dios, nosotros siempre vamos a estar en temor, siempre. Jesús les dice, tanto tiempo y no me conocen, por eso tienen miedo, porque si no conocemos, no hay confianza. Entonces yo podría no preguntar si tienen miedo. La pregunta es, ¿conocemos a Jesús o no? Si no conocemos a Dios, vamos a vivir constantemente preocupados, angustiados, con miedo. Pero si conocemos a Jesús, ¿por qué temer? Eso es lo que Jesús de alguna forma les está diciendo. Ahora,
no solo Jesús calma sus temores con promesas y además confirmando quién es Él, el camino, la verdad y la vida, sino que, y esto es particular, Jesús también calma sus temores comisionando a sus discípulos, o sea, dándoles trabajo y tarea. Fíjense lo que dice el versículo 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Sí, Jesús se va, pero el trabajo sigue funcionando. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Cuando Jesús dice, las obras que yo hago, el que cree en mí también las hará, ¿qué es lo que está diciendo Jesús con eso? Ustedes tienen que seguir haciendo cosas. Ustedes tienen que seguir obrando, tienen que seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Muchísimos toman este pasaje para afirmar que podemos hacer milagros extraordinarios y más maravillosos que Jesús. Jesús acaba de decirlo, ¿verdad? Allí, aún mayores que esta hará, obras mayores, obras más espectaculares, más maravillosas. Jesús jamás estuvo pensando en eso. Jesús hizo muchas obras, ¿sí? Pero fuera, la obra más importante de Jesús es su muerte y resurrección y luego la ascensión, sin lugar a dudas. Pero fuera de esa obra, ¿cuál es la obra más importante de Jesús? Predicar el Evangelio, establecer el reino de Jesús, de Dios aquí en la tierra. Eso era la obra más importante luego de su muerte y resurrección, que era parte de lo mismo a fin de cuentas. Cuando Jesús dice obras aún mayores, no habla de calidad, ¿sí? Porque si nosotros podemos hacer una obra en calidad mayor que la de Dios, ¿quién es mejor? Nosotros sí podemos hacer obras mayores, en calidad. Jesús jamás pensó en calidad, sino en cantidad. ¿Cuántas personas se convirtieron en el ministerio de Jesús? La verdad no podemos dimensionar cuánto, pero al menos luego de su resurrección habían 120, luego de su ascensión, 120 personas orando en un lugar. Así que mínimo 120. ¿Cuántas personas se convirtieron en un día luego de que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles? Miles de personas en un día. Así que, ¿se cumplió esta promesa de que los apóstoles harían obras mayores? Sí, en cantidad, no en calidad ni en maravilla de obra, ¿sí? Así que eso es en primer lugar. Los discípulos tendrían que seguir predicando el Evangelio. Esa era su trabajo, esa era su tarea. Jesús les está diciendo, no teman, porque no hay razones para temer, y segundo, no hay tiempo para temer, porque hay que trabajar. Eso es lo que Jesús les está diciendo un poco. Jesús sabe que aquella vida que está desocupada, el ocio y el tiempo de trabajo, o sin trabajo, ¿qué va a hacer? Que el miedo aumente, la angustia, la ansiedad y la desesperación. Mientras estemos ocupados, menor tiempo hay para el miedo y para la preocupación. Ese es de alguna forma lo que Jesús está diciendo acá, ¿sí? Jesús se va, pero el trabajo sigue funcionando. Jesús les dice a ustedes, no tienen miedo, no tengan miedo. Primero porque no hay razones y segundo porque tienen un trabajo que hacer. Ahora, Jesús les está diciendo, ustedes van a hacer obras mayores que las mías y tienen que hacerlas, tienen que predicar el Evangelio. ¿Se imaginan la angustia de Jesús? Es como que yo les dijera, tranquilos, tienen que, supongamos por ejemplo a mi hijo, o un niño, nuestro niño, le estamos enseñando a nadar. Yo le digo, tranquilo, no tengas miedo, lo tiro al agua y lo lanzo al vacío. ¿Ese niño va a confiar en mí a la segunda vuelta? Primero se va a ahogar ahí, lo voy a tener que sacar, porque se va a empezar a ahogar si no sabe nadar. Pero al segundo intento, ¿ese niño va a confiar en mí? No, porque llegué y lo tiré. Sin un flotador, sin nada. Llegué y lo lancé, ¿sí? Ahora, ¿de qué serviría si Jesús comisionara a sus discípulos en una obra gigantesca, que sería predicar el Evangelio, sabiendo que ellos no son Dios, no son el Mesías, sin prepararlos y sin equiparlos? La comisión no serviría de nada y es más, produciría todavía mayor temor. Si Jesús lo está tratando de calmar y les dice ustedes tienen que predicarle a todo el mundo, eso debería producir más miedo en ellos que calma. Pero Jesús es Dios y Él sabe cómo hacer las cosas. Versículo 13 y 14. ¿Cómo harían esto? Bueno, confiando en Dios. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Cuando Jesús está hablando de pedir, ¿cuál es el contexto? De cumplir esa obra que Él les había comisionado. No de ninguna otra cosa. Jesús está hablando de esa obra. ¿Cuál sería esa obra? Predicar el Evangelio. O sea, Jesús les está diciendo, todo lo que ustedes necesiten para cumplir esa obra, pídanlo y se les va a dar.
todo lo que ustedes pidan en mi nombre, en relación a esa obra que es predicar el Evangelio, todo lo que ustedes pidan en mi nombre se les va a dar. Esto le daría seguridad a los discípulos. Ahora sí, así está bien. Otra cosa es con guitarra, dice. Si no estamos preparados, hay miedo. Pero si Jesús nos dice que todo lo que necesitemos, Él nos los va a dar, entonces vamos a lo que sea. Si Jesús nos está dando todo, ese es el punto de lo que está diciendo Jesús. Dios estableció que por medio de la oración de su pueblo, Él llevaría a cabo su plan. Esto nos debe empujar a nosotros a orar. Santiago dice, pedimos y no recibimos porque pedimos y pedimos mal, para satisfacer en nosotros mismos. Pero Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Ojo con esto también, Jesús no nos está diciendo que todo lo que pidamos se nos va a dar. Porque hay muchas personas que predican diciendo que todo lo que pides es lo que se te va a dar. Y si no lo das es porque no lo has pedido con fe simplemente. Señor, dame una casa gigante. No la has recibido aún. Bueno, te falta fe. Señor, dame un trabajo donde gane millones. Todavía no lo recibo. Es que te falta fe. No. La Biblia jamás promete eso. Nunca promete eso. Ni siquiera es por pedir por insistencia. Tampoco es así. Jesús dijo todo lo que pidan en mi nombre. No en el nombre nuestro. No en nuestros propios deseos. Pedir en el nombre de Dios es pedir conforme a su voluntad y conforme a sus deseos. Esto Dios lo va a cumplir sí o sí. Si hay algo que Dios quiera y lo pedimos, Dios lo va a dar. Como por ejemplo, ¿qué? Señor, aumenta mi fe. Hazme cada vez más parecido a ti. ¿Dios quiere eso de nosotros? Por supuesto, eso Dios lo va a cumplir, lo va a hacer, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mayor seguridad de todo esto? Allí está. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La mayor seguridad que tenemos es que esto Dios no lo va a hacer de aburrido, no lo va a hacer por obligación, lo va a hacer para la gloria del Padre y del Hijo. Esto nos debe dar seguridad. ¿En qué sentido? En que Dios lo va a hacer sí o sí. Porque esto no lo hace por nosotros, lo hace para la gloria del Padre y del Hijo. Ahora, la gloria del Padre y del Hijo es que nosotros estemos bien. Lo veíamos en Jeremías. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos una esperanza y un buen final, ¿sí? Cuando nosotros vemos que esto lo va a hacer Dios para su gloria, esto nos debe dar descanso. Porque si Dios lo hiciera en función de que nosotros obedecemos, el trato se termina en 2 segundos. Porque nosotros rompemos el trato inmediatamente. Pero si Dios nos dice, esto lo voy a hacer para mi gloria, ¿depende de mí que Dios lo haga? No. ¿Depende de que yo obedezca que Dios cumpla estas promesas? No, porque Dios lo va a hacer para su gloria. No para responderme a mí en función de si yo obedezco o no obedezco. Eso nos debe dar completa seguridad. Ahora, para ya ir terminando, yo no sé si en este momento está experimentando angustia, problemas, temor o lo que sea. Pero el mensaje de hoy día nos recuerda primero que debemos tener nuestro foco en Jesús. Nuestra mirada puesta en Él y no en el problema. No se trata esto de tener mi mirada puesta en Jesús y no en el problema. De decir, chuta, no me queda dinero, voy a confiar en Dios. Me tiro para atrás, me tiro los pies arriba de la mesa y yo confío en que Dios va a proveer porque yo pongo mi mirada en Él. No se trata de eso. Poner nuestra confianza en Dios no es un pie para la negligencia. Eso no es confiar en Dios. Poner nuestra confianza en Dios es creer que lo que obremos, Él va a buscar los medios, Él nos va a proveer la fuerza, Él nos va a proveer la sabiduría, Él va a dar los medios, va a abrir puertas para que nosotros podamos alcanzar lo que Él quiere que alcancemos, ¿sí? Pero nunca nos da pie para la negligencia. No se trata de eso. Se trata de que en medida en que nosotros obedezcamos, Dios va a obrar justamente poniendo en nosotros el deseo de hacer, la voluntad y la fuerza para hacerlo. Si hay miedo, angustia o problemas en nuestra vida, pongamos nuestro foco en Jesús. Recurramos a Él en oración, como Él mismo nos dice acá. Oremos a Él y pidamos en su nombre. Él nos llama a eso, a confiar en Él. Creemos o creamos y recordemos que todo lo que vivamos en esta tierra, todo el miedo que nos cause por algún problema terrenal, como cantábamos, es temporal. Es temporal. Dios está preparando una vida eterna para nosotros en el cielo. Él va a venir por nosotros. Así que lo que vivamos acá tiene un límite, no será eterno. Son dificultades temporales. Recordemos que si estamos con Cristo no estamos perdidos porque Él es el camino.
Si estamos con Cristo, no estamos engañados porque Él es la verdad. Y si estamos con Él, no importa lo que vivamos, en Él está nuestra vida. No debemos olvidar jamás que Él nos dejó un propósito. Si estamos atribulados, angustiados, tenemos un propósito. Muchas veces es la falta de propósito la que produce miedo y angustia. No estamos acá por el azar, no estamos acá para gastar el tiempo, estamos acá con un propósito. Y ese es predicar el Evangelio de Dios. Que otros más también puedan confiar en Dios y encontrar salvación en Él. Esa es nuestra seguridad. Y por otro lado, en medio de nuestras angustias y dificultades, recordemos que Dios quiere glorificarse en medio de esos problemas y dificultades. Siempre para su gloria y para nuestro bien. Analizando en perspectiva, qué hermoso como Dios calmó el temor de sus discípulos. 3 cosas. Les dio promesas, les dio conocimiento y les dio propósito. Con esa forma Dios calmó sus temores. Y debemos recordarlos, Dios nos ha dado promesas, nos ha revelado quién es Él y nos ha dado un propósito para esta vida. ¿Por qué temer? ¿Qué es lo que nos causa miedo si tenemos sus promesas? Si lo tenemos a Él y además Él nos ha comisionado una tarea, ¿por qué deberíamos angustiarnos y tener miedo? Quiero leerles una cita. Jesús nunca quiso que tuviéramos una vida sin problemas, pero prometió que podríamos tener un corazón tranquilo, incluso en una vida problemática. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Podemos estar con un corazón calmado, un corazón tranquilo en medio de dificultades. El salmista en un momento adoró y le dijo: recuerda, alma mía, alaba al Señor, recuerda sus beneficios. En medio de un proceso difícil, se llamó a sí mismo la atención y dice: hey, corazón, cálmate un poco, no te angusties, confía en Dios. Y quiero que meditemos en este salmo ya para terminar. 56, ahí está, perdón. 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, lo leíamos al principio, pongo en ti mi confianza. ¿En dónde ponemos nuestra confianza cuando hay miedo? ¿En nosotros mismos o en Dios? Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Confiemos en Dios. Hay veces en las que sí, Él guarda silencio. Pero, como dice la alabanza que vamos a cantar en un momento más, ¿qué podemos reprocharle a Dios? Si en medio de su silencio Él jamás nos ha abandonado, Él ha sido bueno. Y aunque hay veces que es difícil, confiamos en que Él tiene siempre un buen plan, que Él es bueno. Amén. Confiemos en Dios y descansemos en Él, que todos nuestros temores sean puestos a los pies de Cristo y podamos descansar en Él. Vamos a orar.